Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Llegando y compartiendo bendiciones a todos. Te saludamos desde Restaurando la Familia RF y tu amigo pastor Pedro Paz desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Así es que Dios los bendiga a todos. Qué bueno que nos acompañan hoy este día hermoso, precioso, de día domingo. Ya casi, ya faltando ya un día, 2 días, algo así, sí, para terminar el mes de abril del 2024. Y pues mire qué rápido está yendo, ¿verdad? 4 meses ya llevan de este año 2024 y pues hay que estar preparados para este tiempo, ¿verdad? Que se viene. No sé qué cosas se vienen preparadas, ¿verdad? Para estos tiempos, ¿verdad? Se vienen cosas muy tremendas, ¿verdad? Que realmente, ¿verdad? Mucha gente ignora, mucha gente no conoce, mucha gente se quiere pasar pues quiere pasar por alto todo lo que está aconteciendo, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad? La escritura dice, ¿verdad? Que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé, como los días de Not, ¿verdad? Todos hacían, deshacían, ¿verdad? Estaban en fiestas, pachangas, cumpleaños, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y otras más, ¿verdad? Todavía a la cual, ¿verdad? Realmente vino el diluvio, ¿verdad? Y los agarró a todo mundo, ¿verdad? Desapercibido. Recuerda bien que estamos en tu serie que la hemos titulado, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sí? Es muy importante esto, ¿verdad? Porque necesitamos, ¿verdad? Que venga el Señor Jesucristo y nos haga libre. Muchos podemos decir, Jesucristo ya me hizo libre. Sí, yo ya acepté a Jesucristo y me hizo libre de las drogas, y sí, sí, qué bueno que nos hizo, pero resulta que volvimos a caer en la esclavitud, ¿verdad? De una religión, volvimos a caer en la esclavitud de una secta, de una organización religiosa. Y yo no digo que no, ¿verdad? El Señor te pudo haber librado de las drogas, del alcohol, de la escasez, ¿verdad? Y problemas familiares. Yo no digo que no. Sí, se pudo haber dado, ¿verdad? Porque el nombre del Señor es poderosísimo, ¿sí? Entonces, yo lo creo con todo mi corazón, ¿verdad? Así es que hoy en este día vamos a tratar, ¿verdad? Nuestra serie, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Un tema muy escabroso, ¿verdad? Que realmente, ¿verdad? Hoy en día nadie quiere tocar muchos temas, ¿verdad? Que están ahí ocultos, que están ahí, ¿verdad? Pero que nadie, tienen miedo de tocarlos, tienen miedo de expresarlos. ¿Por qué? Porque tienen miedo que la gente se vaya, ¿verdad? Se vaya, ¿verdad? De las congregaciones, porque la gente para muchos hoy en día equivale a finanzas. O sea, discúlpame que te lo diga, pero es una verdad muy, 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 muy lógica, ¿sí? Y por eso mucha gente no te quiere predicar, ¿verdad? Lo que corresponde, ¿verdad? Predicarte, ¿verdad? Que salgas, ¿verdad? De muchas cosas que estás practicando, ¿sí? Y que el Señor no está de acuerdo, aunque te justifiques, ¿sí? Hoy tocaremos, ¿verdad? El tema, ¿verdad? De la rebelión. Sí, hoy vamos a tocar este tema muy importantísimo porque yo quiero decirte que hoy en día hay un exceso de rebelión, ¿verdad? En todo el mundo, tanto en nuestra sociedad, ¿verdad? Tanto en los medios seculares, ¿verdad? En el trabajo, en las escuelas, en los hogares, en las iglesias, ¿verdad? Y qué triste es que realmente, ¿verdad? Cuando estamos ya en la iglesia, que ya el Señor nos ha sanado, nos ha liberado de muchas cosas, qué triste es de que el enemigo empieza a trabajar, ¿verdad? La gente, y hay que recordar que el autor intelectual de la rebelión es nada más y nada menos, ¿verdad? Ese querubín que estaba ahí, ¿verdad? Al lado del Señor, al lado del Creador, ahí se la mantenía, era el brazo derecho, ¿sí? De Dios, era el brazo derecho, era el que conocía los planes divinos de Dios.
era el que conocía los proyectos, ¿verdad? De Dios. Y este querubín hermoso, porque la escritura así lo describe, era hermoso, era sabio, sí, era entendido en muchas cosas, ¿verdad? Él se quiso, ¿verdad? Oponer en ese momento, ¿verdad? Se quiso oponer a todos los proyectos que el Señor, ¿verdad? Había hablado con él, ¿verdad? Le había transmitido esos proyectos, ¿verdad? Y el enemigo no estuvo de acuerdo, no estuvo de acuerdo y tanto que no estuvo de acuerdo que empezó a hacer, ¿verdad? Su ejército, empezó a juntar a otras gentes, ya me imagino, ¿verdad? Y hablando con estas gentes, perdón, con estos ángeles, ¿verdad? Con estos querubines, ¿verdad? Que ahí estaban, ¿verdad? Y que les empezó a hablar astutamente, ¿sí? Para que ellos también, ¿verdad? Le creyeran al enemigo, ¿verdad? Y empezaron, ¿verdad? También a ejercer, ¿verdad? La rebelión. La rebelión ante su propia autoridad, ante la autoridad, ¿sí? Y vamos a empezar a ver el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué es la rebelión, ¿verdad? Y vamos a ver de dónde proviene. Ha habido muchas controversias, hay gente que los medios de comunicación, las redes sociales, se oponen a temas que realmente, pues vemos, ¿verdad? Que traen mucho efecto, ¿verdad? Y que el enemigo realmente no quiere que se sepan, ¿verdad? A nivel público, a nivel iglesia, a nivel sociedad, ¿verdad? Como te decía desde un principio, ¿verdad? La rebelión es, sí, la rebelión es el rechazo. ¿Sí? La rebelión es que el rechazo a la autoridad. ¿Sí? La mayoría de rebeldes, la mayoría que hay, ¿verdad? Esa rebeldía en su corazón, siempre se van a oponer que haya una autoridad. Por eso hoy en día inclusive vemos a mucha gente creyente, ¿sí? Creyente, ¿verdad? Que no creen en una autoridad, en una autoridad terrena. Dicen, mi autoridad, ¿verdad? Es Dios. Porque dicen que, y citan el Salmo 23, ¿verdad? Donde dice que el Señor es nuestro pastor, ¿verdad? Y dicen, el Señor es mi pastor y yo no necesito autoridad, ¿verdad? Terrenal, ¿sí? Pues yo quiero decirte que todo mundo necesita, ¿verdad? Una guía. Todo mundo necesita alguien, ¿verdad? Que lo pastoree, alguien que ¿verdad? Lo mentoree, ¿verdad? Todo mundo necesitamos una autoridad y el enemigo, ¿verdad? Que es el autor intelectual de la rebelión, es el que ha venido, ¿verdad? A inyectar, ¿verdad? Todo eso, ¿sí? A la gente, al religioso, ¿verdad? Al mundo entero, ¿verdad? Para rechazar, ¿verdad? Toda autoridad, ¿sí? Esto es muy importante. La rebelión puede llegar, inclusive, la rebelión puede llegar a ser hasta violenta, y eso lo podemos ver en muchos países, ¿verdad? Que los ejércitos se rebelan contra el gobierno, ¿verdad? Y hoy en día vemos, ¿verdad? Gente del ejército, ¿verdad? Gobernando a países porque derrocaron a los gobiernos, ¿verdad? Y están bajo un régimen, ¿verdad? Autoritario, ¿verdad? Un régimen bajo el mandato del ejército, ¿sí? Y eso lo podemos ver hoy en día, ¿verdad? Ejerciendo violencia ante la sociedad, ante las comunidades, ¿verdad? En nuestro caso en México pudimos ver, ¿verdad? Hace algunos años, en el tiempo, ¿verdad? De un presidente, ¿verdad? Donde se levantó, ¿verdad? Una rebelión, ¿verdad? En el estado de Chiapas, una rebelión, ¿verdad? Donde estos personajes, ¿verdad? Pues se estaban rebelando, ¿sí? Y ejercieron toda esta rebelión a través de la violencia, ¿sí? Hoy en día, ¿verdad? Hay manifestaciones, ¿verdad? De ciertos grupos, ¿verdad? También, ¿verdad? Que se manifiestan, ¿verdad? Y manifiestan su rebeldía, su rebelión que hay en su corazón a través de la violencia, porque no lo hacen pacíficamente, ¿sí? Ya sea hombres, ya sea mujeres, ¿verdad? Ya sea personas, ¿verdad? Que
¿verdad? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿verdad? No lo hacen, ¿verdad? Con el fin, ¿verdad? Pacifista, sino que ejercen la violencia, ¿verdad? Secuestran camiones, secuestran personas, ¿verdad? Violentan, ¿verdad? Las calles, los negocios, ¿verdad? Saquean los negocios, ¿verdad? Entonces, ahí están mostrando con todo ese tipo de actitudes, ¿verdad? La rebelión que hay en sus corazones. ¿Quién está comandando a estas personas? ¿Verdad? Entonces, es muy importante esto, ¿verdad? Como por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad? Que, por ejemplo, se estalla, ¿verdad? Estalla una, una, una rebelión, ¿verdad? Está ahí una rebelión armada, ¿verdad? En las ciudades, ¿verdad? En los países, aunque también, ¿verdad? Puede no expresarse. Esta rebelión también, hermanos, hermanas, queridas personas que nos están escuchando, llegando y compartiendo, por favor, esto que es muy de mucha importancia, porque tú puedes estar viviendo, ¿verdad? Tú puedes estar experimentando rebelión sin darte cuenta, ¿sí? Te estás oponiendo, ¿sí? Y quiero decirte que la rebelión también se puede dar, ¿verdad? No expresada. Está callada la persona, está calladita, pero dentro de su corazón, yo ya me imagino a este querubín, ¿verdad? Ya en el tercer cielo, ¿verdad? Callado, ¿verdad? Y que, allí, ¿verdad? ¿Verdad? Con los dientes, ¿verdad? Moviéndolos para todos lados, ¿verdad? Y no expresando nada, ¿sí? Estar en desacuerdo con los proyectos de Dios, porque Dios tenía unos grandes proyectos, ¿verdad? Todavía todavía no estaba, ¿verdad? Ejecutado el proyecto de la humanidad aquí en la tierra, ¿sí? Pero ya estaba dentro de los proyectos de Dios. Ya tú y yo, ¿verdad? Y toda la humanidad ya estaban dentro de los proyectos de Dios, pero el diablo no quería eso, él quería sus proyectos y ahí callado hasta que llegó el momento que estalló, ¿verdad? Hasta que llegó el momento, ¿verdad? De que salió, ¿verdad? Eso que había en su corazón, ¿sí? Me gusta analizar, me gusta pedir la dirección de Dios, ¿verdad? Que me muestre, ¿verdad? A tiempo y destiempo, ¿verdad? Lo que traen en el corazón las personas, ¿sí? Hace poquito salió del corazón algo, ¿verdad? De cierta persona, ¿verdad? Que traía en su corazón guardado. Y el Señor me dio esa paciencia, el Señor le decía muestra y muestra, y hasta que el Señor, ¿verdad? Permitió, salió, vomitó, ¿verdad? Eso que traía en su corazón, ¿sí? Y te puedo decir que esta rebelión puede ser dentro del núcleo familiar, y dentro de la sociedad, dentro de las escuelas, dentro de los trabajos, ¿sí? Entonces esto es muy importante. La rebelión, ¿verdad? También puede ser en una forma, ¿verdad? Que no se expresa. ¿eh? Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? La rebelión siempre comienza en el corazón, en lo interior, ¿verdad? Allí empezó la rebelión, ¿verdad? En lo interior, en el corazón, ¿verdad? De este querubín. Todavía en ese momento no se llamaba diablo, no se llamaba Satanás, ¿sí? Para eso hay que entender y conocer, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Aleluya. La rebelión contra la autoridad de Dios. ¿Sí? Por eso hoy en día la gente dice, expresa, ¿sí? Esa rebelión a través de comentar, de decir, yo soy ateo. Y la mayoría argumenta de esta manera, ¿no? Sí, la mayoría argumenta, ¿verdad? Yo soy ateo gracias a Dios. Hace poquito también, 2, 3 días, 4, ¿verdad? Hablaba yo con una persona y le expresaba yo realmente este asunto de que la gente, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Comentar, ¿verdad? Que no cree en Dios y le decía yo que tú estás respirando, ¿crees que estás respirando? No, pues que sí, ¿verdad? ¿Crees que si te das un golpe ahorita con un martillo, crees que te está doliendo? Pues sí, pues es un martillazo que me estás dando. Pues yo quiero decirte que eso pertenece al terreno espiritual, a lo que no se ve, a lo que no se ve, pero se siente. Los pensamientos los tienes ahí ¿verdad? En tu cerebro, sí. ¿Los ves? No. Existen, allí están. Entonces, algo
de algo puedes creer, algo tienes que creer, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿verdad? Que la gente, ¿verdad? Hoy en día se revela contra porque no quiere tener una autoridad, ¿verdad? Y principalmente la autoridad de Dios. La autoridad de Dios fue, ¿verdad? El primer, ¿verdad? La revelación de la autoridad de Dios fue el primer pecado de la humanidad. De allá del tercer cielo, vemos que ese rebelde, ¿sí? Habita ya aquí en la tierra, después de que ya Dios, ¿verdad? Ejerce ese proyecto, el proyecto en la tierra. ¿Qué es lo que pasa? De que este rebelde empieza a inyectar la rebeldía, ¿sí? A la humanidad. ¿A través de quién? No fue a través del hombre, ¿sí? Y hoy vemos esa rebeldía manifestada, oculta y en el corazón de mucha mujer que hoy en día está saliendo a la luz. Dicen el patriarcado, es que siempre ha estado manipulado todo, ¿verdad? Bajo las órdenes, el patriarcado, el machismo del hombre. Y empieza a salir esa rebelión de la mujer, ¿verdad? Eso que hay en su corazón. ¿Por qué? Porque lo que vino el enemigo a inyectarle a la mujer. Dios ha dicho que esto, Dios ha dicho que lo otro. No, no te creas. Cree en mí. ¿Y qué hizo este querubín? Sedujo a la mujer. Vino una seducción, ¿verdad? Y de ahí viene, ¿verdad? Las consecuencias graves, ¿verdad? De ese pecado. Y vemos que se justifica la mujer, ¿verdad? Vemos que se justifica porque de ese pecado, sí, le da a Adán, ¿sí? Le da, y cuando Dios los llama, no llama a Eva, no llama, llama a Adán porque permitió esa rebelión en su mujer. Yuhu, llegando y compartiendo, aleluya, ¿sí? Llama el Señor a Adán. Y le dice, ¿qué pasó con tu autoridad? ¿Qué pasó con esto? Esta mujer, ¿verdad? Que te di, ¿verdad? Pues está saltando tu autoridad. ¿Sí? Adán, ¿qué le dijo? Pues es que Eva fue la que me dio. A ver, Eva, ¿qué pasó ahí con eso? Y luego inmediatamente, ¿qué dijo? Es que el diablo. ¿Te fijas? Empiezan las justificaciones, ¿verdad? Cuando viene una revelación. Es que el diablo fue el que me dio. Y es a donde viene, ¿verdad? Lo que aconteció, ¿verdad? Ahí en Génesis capítulo 3. ¿Sí? ¿Cuántos alabamos al Señor? A su nombre. ¿Mm? Y sigue, ¿verdad? Hoy en día, y sigue, ¿sí? Hasta la fecha, continúa nuestra ruina, o continúa la ruina de la humanidad, por la rebelión que fue inyectada allí en Adán y Eva, ¿sí? Hasta la fecha. ¿Sí? La paga del pecado es la muerte, ¿sí? El apartarse de Dios, ¿sí? Estábamos, la humanidad está destituida, ¿sí? Está apartada de Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sí? Nuestra naturaleza, quiero decirte algo muy importante, que nuestra naturaleza pecaminosa, aleluya, no quiere, ¿sí? Someterse a la autoridad de Dios. Y si no se somete a la autoridad de Dios, quiero decirte, menos se va a someter a la autoridad, ¿verdad? Terrenal. La autoridad del hombre. Hoy en día la autoridad la ha tomado la mujer y la está tomando, y lo vemos ahora en los países. Aquí en México estamos experimentando todo ese tipo de cosas. Lo vemos ahorita en la política. ¿Sí? Lo vemos, ¿verdad? En las candidaturas. ¡Yuhu! ¿Sí? La rebelión. Yo escuchaba todo esto, ¿sí? A través de estos personajes o de estas personajes, ¿sí?
donde expresan realmente su rebelión ante la autoridad, ¿sí? Que por cualquier circunstancia, ¿verdad? Ya no quieren estar bajo autoridad y de ahí toman de pretexto, ¿verdad? Los divorcios. Es que ¿por qué tenemos que estar sujetos, ¿no? Hoy en día, ¿verdad? Dicen que no quieren estar, ¿verdad? Ahí en esos problemas, ¿sí? Yo les hacía una pregunta también en esta semana, ¿sí? Hacía yo la pregunta, decía y comentaba, ¿sí? ¿Con qué, sí, tipo de amor te casaste? Si te casaste con el amor filial, o con el amor estorge, o con el amor eros, o con el amor ágape. Y el religiosón dice, es que con el amor ágape. ¿Y qué quiere decir el amor ágape? En religiosón, ¿verdad? Realmente, pues es que el amor de Dios. Ah, sí, el amor de Dios. ¿Y por qué entonces dejaste a tu esposa? ¿Por qué entonces dejaste a tu marido? Si te casaste en el amor ágape. Es que ya no lo soportaba. El amor ágape dice, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Cómo es posible que ya no lo soportaste y por eso te dejaste? Y me estás diciendo que te gastaste en el amor de Dios, en el amor ágape. No, ¿sí? ¿Por qué? Porque en tu corazón estaba ahí la rebeldía, ¿sí? Y te quisiste salir de toda autoridad. ¿Mm? Te quisiste y ahí vas según esto que te conviertes a Dios, ¿verdad? Y te conviertes a Dios y no quieres estar bajo la autoridad, ¿sí? La autoridad pastoral, ¿sí? No quieres estar, no quieres. Y empiezas a manejar a tu grupo y haces el grupo de mujeres, ¿sí? Donde se empiezan, ¿verdad? A través de las celebraciones, a través de todas las cosas empiezan a rebelarse, ¿verdad? Empiezan a rebelarse contra los mandamientos de Dios y empiezan a poner sus propios mandamientos, sus propias tradiciones, sus propios dogmas. Aleluya. ¿Mm? ¿Mm? Y sigue siendo nuestra ruina. ¿Sí? Nuestra naturaleza pecaminosa no quiere someterse a la autoridad, ¿sí? De, ¿verdad? Otro. No se quiere someter a la autoridad de Dios, ¿sí? Incluso a las de Dios, a las de tu papá, a las de tu esposo, ¿sí? Por eso hoy en día traen la doctrinita, ¿verdad? De que el matrimonio, ¿verdad? Pues, tienen que ser los dos, no son los dos iguales, quiero decírtelo. Con todo respeto te lo quiero decir, no son iguales, el esposo y la esposa. El esposo tiene una asignación y la esposa tiene una asignación diferente. Sí, por eso la rebeldía que hay hoy en día en los grupos feministas, sí, es ese precisamente, donde ellas reclaman la igualdad, ¿verdad? De género. Al reclamar la igualdad de género, hoy en día es de que el hombre se tiene que convertir en la ayuda idónea de la mujer y la escritura no marca eso, sino que la escritura marca que la ayuda idónea del hombre es la mujer y eso es lo que la mujer no quiere estar sometida a eso. Yuhu, están aquí todavía. A su nombre. ¿Mm? Queremos ser, ¿sí? Nuestros propios jefes. Queremos ser nuestras propias autoridades. No queremos que nadie, porque hoy en día así lo expresa. La rebeldía, ¿verdad? Empieza a expresar, no quiero, yo quiero ser mi jefe. Están trabajando, no, ya sabe que ya renuncia y nos vemos, yo quiero ser mi jefe, voy a poner mi negocio, ¿sí? Y por eso les va como les va, porque como según esto ya son los jefes, pero en el trabajo, en el negocio propio, hay que aprender a levantarse más temprano que de lo acostumbrado. Es que yo cuando sea jefe, mi propio jefe, yo, ¿verdad? Me levanto, trabajo cuando quiera. No es cierto, eso es una mentira, porque si no trabajas, ¿verdad? Bien, ¿sí?
pues realmente no vas a tener para comer, te vas a levantar tarde, trabajas un día, ¿sí? No, señores, el diablo viene a inyectar la rebelión en la humanidad, en la gente. ¿Mm? Queremos ser nuestros propios jefes, ¿sí? Y esa rebelión, ¿sí? Y esa rebelión en el corazón, ¿verdad? De los humanos es la raíz, ¿es qué? La raíz de todos los males, de todos los pecados, ¿sí? Puedes leerlo ahí en Romanos 3:23, ¿sí? Yo ahorita no te lo voy a leer, pero me gustaría que lo leyeras ahí. ¿Qué es la rebelión? Realmente, es otra vuelta, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es la rebelión? ¿Sí? La rebelión, de acuerdo a la escritura, de acuerdo a Dios, ¿sí? Es muy importante porque hoy en día, ¿cómo, cómo es que el diablo ha engañado a mucho pastor? ¿Sí? Permitiendo a mucha gente rebelde congregarse en sus iglesias sin conocer el testimonio de estas personas, sin conocer que allá donde estaban, ¿sí? Se rebelaron contra la autoridad de Dios, se rebelaron contra los mandamientos de Dios, se salieron de esos lugares de reunión, ¿sí? Y ahora los tienes allí reunidos. Y no fuiste capaz de agarrar y ir y preguntarle a la otra autoridad, al otro pastor, por qué se salió de ahí. No, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque la mayoría anda buscando, ¿verdad? Números, cantidades de gente, ¿sí? Y por supuesto esas cantidades de gente equivalen, ¿sí? A la economía de la iglesia o del lugar, a la economía del pseudopastor, ¿sí? Y hoy te quiero decir algo muy importante, ¿verdad? La rebelión es, ¿sí? Desobediencia a Dios, ¿sí? La desobediencia, ¿a quién? A Dios. Y se compara, quiero decirte algo bien importante, fíjate, con qué se compara la rebelión, ¿verdad? La desobediencia a Dios. ¿Con qué se compara? Con el espíritu de adivinación. Tienes ahí a gente, ¿verdad? Con el espíritu de adivinación. Empiezan a querer profetizarte porque quieren quitar esa autoridad, la pseudo, ¿verdad? Profetización, ¿sí? Hay gente que se levanta y te dice, ¿sabe qué? Te comentaba, ¿verdad? Te quiero comentar, ¿verdad? En mis tiempos, ¿verdad? En mis tiempos me acuerdo bien, ¿verdad? Que yo tenía como un año de convertido, sí. Dos mujeres se levantaron, ¿verdad? En el lugar de reunión, se levantaron, sí. En contra del pastor, sí. En contra de ese pastor que estaba ahí en ese lugar, sí. Se levantaron, me acuerdo que se levantaron de sus lugares dos mujeres. Se levantaron dos mujeres. El pastor estaba predicando, sí, y estas dos mujeres se levantaron y las dos lo señalaron desde abajo, sí, desde el piso que estaban ahí, se pararon. El pastor estaba en el púlpito, ¿verdad? Ahí en el altar, ¿verdad? Y desde ahí lo señalaron, le dijeron las dos al mismo tiempo, le dijeron, te vamos a tirarte. ¿Y saben por qué le dijeron eso? Porque se estaba rebelando contra la autoridad y porque ese lugar, ¿verdad? Estaba siendo usado mucho por Dios. Era un lugar que en poco tiempo, en aquellos años, estoy hablando por los años de los 90, cuando yo me convertí perdón, al Señor, ¿sí? Estaba creciendo, creciendo. Y el diablo usó a estas dos mujeres para señalar y decirle ahí enfrente de toda la gente, te vamos a tirar. Y en ese momento, pues nomás dijeron eso, pero estas dos mujeres abajo, sí, en la calle, ¿verdad? En las casas de abajo, se empezaron a reunir y empezaron a juntar gente, ¿verdad? Y a expresar, a externar su rebeldía con esta gente. Y toda esa gente, ¿verdad? Se empezó, ¿verdad? ¿verdad?
a manifestar, ¿sí?, esa rebelión, ¿verdad? Se empezó a manifestar esa rebelión. ¿Y qué es lo que ocasionó? ¿Sí? Que al poco tiempo, un año yo creo, un año y fracción, no recuerdo bien, ¿verdad? Me acuerdo que yo me tocó estar, ¿verdad? En una asamblea, en una junta acerca de eso y empezó a manifestarse esa división, porque un rebelde es lo que hace, ¿sí? Dividir, es lo que hizo ese querubín, ¿sí? Allá en el cielo, ¿sí? A juntar ángeles, querubines, para hacerlos de su lado, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y formar su propio ejército para que se rebelaran todos ellos contra Dios. Y así pasó. Yo viví todo eso. A mí no me están, no te estoy agarrando algo que lo vi, ¿verdad? O que lo vi en un video. No, yo lo viví. Yo estaba, llegué a estar presente en esa división de ese lugar, ¿verdad? En ese auditorio, ¿verdad? Donde se suscitó, ¿verdad? Esta división. Y yo me acuerdo bien de estas dos mujeres, cómo hicieron, ¿verdad? La manifestación de su rebeldía. A su nombre, ¿sí? La rebelión, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que pasa a ser, ¿verdad? La desobediencia a Dios, ¿sí? Y se compara con un espíritu de qué? De adivinación. Este es un paralelo importante porque la adivinación es lo que practican las culturas paganas, todo lo que es el paganismo, ¿sí? Esos ángeles que cayeron juntamente con ese querubín, ¿verdad? Eso es lo que se practica en las culturas. Después vamos a ir viendo poco a poquito, ¿verdad? Porque voy a ir dándote unos toquecitos de algunas cosas, ¿verdad? Que se dio allá en el tercer cielo, ¿sí? Todas estas culturas paganas practican, ¿sí? Toda la rebelión contra Dios, la rebelión contra Dios. Por eso estas culturas, si te fijas, formaron sus propias religiones en las etnias, ¿sí? Las etnias, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaban a hacer? Que formaron sus dioses, ¿sí? Y esos dioses, si te fijas, todas estas etnias, inclusive aquí en México, muchas etnias, ¿verdad? Sus dioses, ¿verdad? Están basados, inclusive aquí en México está basados en las serpientes. Mucha gente ignora que el guadalupanismo, ¿sí? Está, ¿verdad? De hecho, fundamentado, ¿verdad? En un asunto de la serpiente, de esta serpiente antigua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los españoles cuando conquistaron, la verdad, aquí México, ¿verdad? Ellos sustituyeron, ¿sí? A un ídolo que era muy venerado aquí en México, ¿sí? Un ídolo que se llamaba Tonatzin, ¿sí? Este ídolo era muy adorado aquí con los aztecas, con los, ¿verdad? Con las etnias, ¿verdad? Que habitaban aquí en México, los totonacas, los olmecas, ¿sí? Que un día de estos vamos a hablar muy fuerte acerca de este tema de todas estas culturas. Por eso aquí en México, si te fijas, ¿verdad? Por ejemplo, ves aquí en muchas pirámides, aquí hay muchas pirámides en México de todas estas culturas, ¿sí? De todo esto que pasó era una vil rebeldía contra Dios, porque ellos no adoraban a Dios. Ellos adoraban a Quetzalcóatl, ¿sí? A la serpiente antigua. En todas estas pirámides vas a encontrar la serpiente por todos lados, aquí por todos lados. Ahí con los teotihuacanos vas a encontrar, ¿verdad? La serpiente, ¿verdad? Allá en Tula, ¿verdad? Y todo, ¿sí? Vas a encontrar todas estas manifestaciones de la serpiente, porque todas estas culturas adoraban, ¿verdad? A la serpiente antigua. Esto te estoy hablando más aquí en México, pero ya cuando te vas, ¿verdad? A Perú, ¿verdad? Te vas a El Salvador, te vas a todos estos países, ¿verdad? También hacían lo mismo. Cuando te vas, por ejemplo, ¿verdad? A los países, ¿verdad? Asiáticos, ¿verdad? Te vas a encontrar, ¿verdad? También con este dragón. ¿Verdad? En China, en Japón, ¿verdad? En todas esas culturas asiáticas vas a encontrar un ateísmo, vas a encontrar un ateísmo, una rebelión, una rebeldía contra Dios. Es una lástima ver tanto creyente inclusive, ¿verdad? Que introduce a sus iglesias en los feligreses en lo que es el Feng Shui, ¿verdad? Y todo el concepto de la nueva era. ¡Yuhu!
que es la adoración, ¿verdad? A esa serpiente antigua. Esa serpiente antigua que vino precisamente a qué, ¿sí? A inyectar la rebelión en toda la sociedad, porque él no estaba, ese querubín no estaba de acuerdo con los proyectos y planes que tenía Dios, ¿sí? Y como esta serpiente, en ese momento que no era serpiente, sino que era, ¿quién? Era ese querubín hermoso, lleno, ese querubín, dice la escritura que era lleno de sabiduría. Gloria a Dios, ¿sí? Quiero confirmarte con la escritura acerca de que esta rebelión, ¿sí? Es una semejanza a la idolatría, porque así lo dice la escritura. Primera de Samuel 15:23, ¿qué nos dice? Porque pecado, ahí está la escritura hablándote. Porque alguien puede decir, es que el pastor nomás está aventando las cosas al aire. Sí, no, señores. La escritura aquí dice en 1 Samuel 15:23, sí, que el pecado, sí, porque pecado es de adivinación, la rebelión e ídolo e idolatría, el quebrantar. Y por cuanto tú desechaste la palabra, la autoridad de Dios, él también, ¿qué es lo que hace con el rebelde? Mucha doctrina, es que Dios perdona, sí, Dios perdona. Aquí a Saúl, ¿verdad? Le dio tiempo que se arrepintiera. Pero cuando Dios le dijo que tenía que hacer aquello, no lo hizo, sino que se dejó llevar por las emociones, por el corazoncito, ¿sí? Y cuando Dios le preguntó, ¿verdad? ¿Por qué no hizo esto? ¿Verdad? Pues, ¿sí? Dice que se apartó el Señor porque es un pecado gravísimo. Aquí nos está diciendo que es como pecado de qué? De adivinación. O sea, están metiendo a hechiceros, adivinos, a gente rebelde de Dios, creyentes, pero son rebeldes. La están metiendo a tu congregación. No tienen, los pastores hoy en día no tienen, ¿verdad? Los suficientes pantalones para agarrar, ¿verdad? Y confrontar este tipo de pecado. De ir, ¿sí? De preguntar, de pedir inclusive, una carta de recomendación, ¿sí? Yo tuve gente que me hizo división, ¿sí? ¿Por qué? Por no tener esos cuidados, por no tener cuidados, sí, y te lo digo abiertamente, no me da vergüenza, ¿sí? Decirlo. ¿Por qué? Porque uno no tiene cuidado y ahora la experiencia me está enseñando, me está diciendo que debemos de tener cuidado acerca de esto. ¿Por qué? Porque se llegó a congregar y empezaron a querer meter, ¿verdad?, la tradición y se aferraron a querer meter las tradiciones, meter muchas cosas. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Que al negarme, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a trabajar, los empezaron a invitar a sus casas, al cafecito, al pan, ¿verdad?, a las tradiciones. Y se llegó el momento, el tiempo en que hablaron conmigo y se rebelaron. ¿Por qué? Porque realmente lo que querían también era que los ungiera como pastores. Anteriormente, primeramente, ¿verdad? Otro personaje también me pidió también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según esto, él tenía el privilegio. Hay personas que según esto tienen el privilegio porque te donan, ¿verdad? Bienes, porque te ofrendan, porque te diezman. Y según esto ya tienen los privilegios para que tú los unjas como pastores. Y no, cuando realmente les dices que tienen que esperar en el tiempo de Dios y en el tiempo de Dios, ¿verdad? Irse formando, irse, ¿verdad? Discipulando, inmediatamente empieza a salir de su corazón lo que quieren ser, ocupar. Y me acuerdo que la primera ocasión que tuve ese problema, ¿sí? Desde que me dijeron, ¿sabes qué? Quiero que por favor, ¿verdad? Me unjas como pastor, porque